Vamos a Lucas 24. Ya estamos ahí. Lucas 24. Amén. Capítulos del 46 al 49. Si me indican cuando ya estén ahí, se los agradezco. Amén. Ok, vamos a leer entonces. Vamos a leer todos. Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque sabemos que tú no desamparas a nadie que confíe en ti. Te damos gracias y ponemos en tus manos esta palabra del día de hoy. Te pido que abras que uses mis labios para que esta palabra sea de bendición y pueda edificar la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo tome el control de este culto. En el nombre de Jesús, abriendo nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para que la luz de tu palabra resplandezca en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a... El domingo pasado terminamos con una serie que se tituló Necesitamos orar. Le damos gracias a Dios. Les digo que yo me quedé con varias cosas. Me quedé con lo que Dios nos dijo de la autoridad que tenemos para prohibir cosas aquí en la tierra y que se prohíben en el cielo, para permitir cosas aquí en la tierra y que se permiten en el cielo. Jesús nos dijo que a la iglesia nos dio esa autoridad. Me quedé también con eso. Lo vimos un miércoles, eso lo prediqué un miércoles. Los que vinieron al miércoles pues, pudieron ver. Predicamos sobre las oraciones que se hacen aquí en el templo y cómo Salomón le pidió a Dios que sus ojos, que todas las oraciones que se hicieran ahí en el templo, sus ojos estarían abiertos y sus oídos abiertos y respondería a estas oraciones. Y vimos en esa predicación del miércoles que Dios le contestó a Salomón y le dijo que sí, que si se humillara en mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, le dijo, sanaré su tierra y responderé a las oraciones. Parafraseando. Entonces, creo que fue de mucha bendición la serie pasada, y ahora vamos a iniciar una serie nueva sobre sermones que vamos a estar predicando los próximos domingos. Esta predicación del día de hoy va a ser como una introducción a la serie, donde quizás vamos a abordar varias cosas, pero no voy a profundizar tanto. Entonces ya en los siguientes sermones vamos a profundizar más en eso. Y la serie que hoy que vamos a iniciar el día de hoy tiene que ver con el versículo 49, con la promesa que hizo Jesús a su iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Jesucristo? Amén. Entonces esa promesa Jesús nos la hace a nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Investirnos del poder. Y la serie se va a titular Investidos del poder de Dios. Así se va a titular esta serie, Investidos del poder de Dios. Y podemos ver aquí este pasaje en el que acabamos de leer, cómo Jesús les dijo: y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, dijo Jesús, y que padeciese y que fuera a la cruz y que resucitara al tercer día, aunque los discípulos les costó trabajo, aunque Jesús se los dijo previamente: voy a resucitar. Cuando resucitó no creyeron que Jesús había resucitado. Tuvo que Jesús convencerlos
había, tuvo que aparecérseles. A Tomás hasta tuvo que ponerle la mano, mira, mete tu dedo aquí en donde entró el clavo, mete tu mano en el costado donde entró la lanza. Y entonces, no dice la Biblia, pero ahí cayó de rodillas Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. No creo yo que haya tenido la osadía de meter el dedo ahí o meter la mano en el costado, simplemente creyó. Y entonces Jesús en este contexto hace una promesa y manda a la iglesia y es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces la iglesia tiene esa tarea, predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es muy interesante ver que Jesús manda a su iglesia a que la gente se convierta, a que la gente se transforme, porque el arrepentimiento tiene que ver con una transformación. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. Por eso Pedro, cuando predica el primer sermón y compungidos de corazón le dice, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice esto que dijo Jesús: arrepentidos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Y entonces, porque vemos que el Evangelio tiene ese poder, el poder de transformar. Porque cuando una persona se arrepiente, el arrepentimiento tiene que ver con dejar de hacer lo mal que estaba haciendo ante los ojos de Dios. Metanoia tiene que ver con eso, la palabra que se usó ahí, cambio de rumbo. Dejar de hacer lo malo que hacías ante los ojos de Dios y transformar tu vida por Dios. Y entonces hoy vamos a iniciar esta serie, investidos del poder de Dios. Nuestro primer sermón que vamos a ver hoy así se llama, investidos del poder de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que Dios prometió investirnos de su poder. Cuando nosotros vemos la palabra investirnos, lo primero que vino a mi mente cuando le dan el poder al presidente de la República, cuando le ponen la investidura presidencial. ¿Han visto ustedes cuando toma poder el presidente de la República? Sí, se pone la bandera. Le ponen la banda. Le ponen la banda y esa es la investidura presidencial. Sí, es la bandera, tiene los colores de la bandera, pero cuando le colocan la banda presidencial al presidente de la República, usted ya es el presidente de la República porque ya fue investido como presidente. Entonces Dios prometió investir a su iglesia. ¿Con qué prometió investirlas? Con el poder. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. El poder de Dios, y en eso vamos a meditar el día de hoy. Y vamos a ver Hechos 1 del 4 al 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les recordó la promesa de la que hablaron los profetas, porque de esta promesa habló Isaías, hablaron los salmos, de esta promesa habló Ezequiel, los profetas hablaron, habló Joel, el profeta Joel habló en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero el Espíritu Santo, como nosotros podemos ver, Jesús nos dijo que es poder. El Espíritu Santo es poder. Los voy a llenar de poder, los voy a investir de poder. Es una promesa. Juan 14 del 16 al 18. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros. Y luego el 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Las palabras, el capítulo 14 de Juan es el capítulo más unicitario de la Biblia, donde Jesús se muestra como Padre,
donde Jesús se muestra como Hijo y donde Jesús se muestra como Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el primer canto que entonamos fue bienvenido Espíritu Santo, ¿verdad? Bienvenido Hijo de Dios, bienvenido Padre eterno? ¿Por qué? Porque los tres son uno. Aquí en Juan lo podemos ver bien claro, como en Juan podemos ver que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios se manifestó como Padre cuando creó al mundo, Dios se manifestó como Hijo cuando vino a salvar al mundo, y Dios se manifiesta en estos tiempos como Espíritu Santo. Y algo muy importante que Jesús les dice aquí a los discípulos. Dice, no los voy a dejar solos. Porque cuando Jesús les anunciaba y les decía, les hablaba que era necesario que padeciese, que era necesario que fuese sacrificado, pero que al tercer día iba a resucitar, era algo, nosotros ya lo creemos, porque no es lo mismo ver una noticia ya con el periódico en la mano que verla antes, la que anunciaba antes. Jesús les estaba. Para nosotros no nos cuesta mucho trabajo creer que Jesús resucitó, porque la resurrección de Jesús ya ocurrió, pero para los discípulos fue muy difícil, fue muy complicado de repente ver que anduvieron a un lado del Creador del cielo y de la tierra, de ese que dijo Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era por Dios, y el Verbo estaba por Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito de Dios. Juan ya lo escribió después, pero no fue fácil, pero aquí Jesús les está dando una gran verdad, que el Espíritu Santo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? El Consolador ya está aquí, el Consolador anda con ustedes, pero cuando venga el Consolador, yo enviaré al Consolador, porque es Jesús mismo que viene y dice, y no los dejaré huérfanos. Ahí Jesús les está diciendo, Padre, ¿por qué se queda alguien huérfano? ¿Por qué se queda alguien huérfano? Se mueren los padres. Se muere el papá, porque ya no está el papá, ese es un huérfano, y Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos. Y luego fíjense todavía lo tremendo que se vendía otra vez a ustedes. O sea, le está diciendo, el Consolador soy yo, el Consolador, voy a venir otra vez a ustedes. Entonces Dios prometió investirnos de su poder, y por eso Jesús les dijo, mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Y Jesús les estaba diciendo, porque Él sabía que voy a estar en ustedes, voy a estar dentro de ustedes. Lo siguiente, en Mateo 28:20. Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros podemos ver que una y otra vez, Jesús les está diciendo, voy a venir otra vez. No los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes todos los días, y a través del Espíritu Santo, Jesús a su iglesia no la deja sola. Sobre todo cuando se pone a hacer la tarea que Jesús nos mandó, la de ir y predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, Jesús en esa tarea no nos deja solos, y es a través del Espíritu Santo que Jesús viene a nosotros. Y Dios promete investirnos de su poder, y Jesús viene a llenarnos precisamente de su poder. Gloria a Dios. Lo segundo en lo que vamos a meditar, investirnos con la llenura de su Espíritu Santo. Así como al presidente de la República, desde que terminan las elecciones y todo que el tribunal electoral y que el conteo de votos y que todo eso que ya sabemos, y que voto por voto, después de que pasa todo eso, el presidente toma el lugar hasta que es investido con la investidura presidencial. Hasta que le ponen la banda presidencial, entonces ya es el presidente de la República. Entonces, el cristiano
es investido de poder cuando recibe la llenura del Espíritu Santo. Cuando recibe la investidura del Espíritu Santo, es investido ¿de qué? De poder, dijo Jesús. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Los discípulos, una vez que Jesús se fue al cielo y que les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, se fueron al aposento alto, a un lugar donde moraban los discípulos. Ahí menciona a los 11 discípulos. Ya Judas ya no estaba porque ya se había colgado por el remordimiento por haber entregado a Jesús. Ahí estaban los 11 discípulos en el aposento alto, pero menciona que se les unieron más personas. Eran como 120 que se pusieron a orar ahí en el aposento alto y estuvieron orando. Algunos comentaristas dicen que estuvieron una semana, otros dicen que estuvieron 10 días, pero lo cierto es que estuvieron varios días ahí y estuvieron ayunando. Bueno, eso lo dice un canto, en ayuno y oración, pero la Biblia dice que estaban orando esos días en ese aposento alto. Y cuando vino la llenura del Espíritu Santo, dice que fue de esta manera, de esta forma. Dice que de repente se oyó, no dice que era un viento recio, dice la Biblia como un viento recio que soplaba. Ustedes imagínense, trátense de imaginar un viento recio. Era un sonido fuerte, ya estaba preparado, pero así fuerte, así como de un viento recio que soplaba, así como, no sé si a alguien de ustedes les ha tocado estar en la playa cuando hay un huracán. ¿Alguien ha estado cuando azota un huracán? ¿Cómo se oye el viento? Yo no tengo la experiencia, no me ha tocado estar cuando llega un huracán a la costa, a la playa, porque no, hasta acá no llegan los huracanes. Cuando topan con las montañas, ahí se desintegran los huracanes, pero sí, o se tienen que regresar otra vez al mar. Pero quienes han tenido la experiencia, nada más imagínense, algo parecido pasó ahí en el aposento alto. El sonido no era tanto que fuera viento, sino el sonido, porque la Biblia dice que era el sonido. Y luego dice que se aparecieron lenguas, no dice que de fuego, la Biblia dice como de fuego que se postraron sobre cada una de ellos y vinieron sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Porque el hablar en otras lenguas es la evidencia de que alguien es lleno del poder del Espíritu Santo. Cada uno de los que ya ha sido lleno del poder del Espíritu Santo puede contar su experiencia, puede decir cómo fue su llenura del poder de Dios. Yo recuerdo cuando su servidor lo recibió, yo era rebelde, no iba, no. Cuando estaban los cultos, eran los domingos, los cultos ahí en la radio.
estaba buscando, jugando con goles, escuchando la predicación. Y un día decidieron hacer un culto matutino. Y el culto matutino fue donde yo dormía, porque era un cuarto grande, donde yo dormía. Ahí, ¿dónde me hacía? No sé si a las 5 de la mañana, creo que sí, a las 5. Y ahí donde yo dormía, pues ya me llegaron a despertar. Me desperté y ya ahí. Ahí yo recibí el poder. Amén, aleluya. Que quizás no lo sé. Luego, poder. Pero yo siento que ese poder es el poder que me impulsa. Ese poder es el que me ayuda a servir a Dios. Porque Dios me llenó de su poder. Y yo estoy convencido que tengo el poder. Que tengo el poder de Dios. Y cada uno de ustedes que ha sido sellado con el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes que Dios lo ha sellado con el poder. Hermano, hermana, usted tiene el poder. Amén, aleluya. Tiene el poder. Él está lleno del poder porque el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una señal, es una evidencia de que ha sido sellado, que ha sido lleno del poder de Dios. Pero es mucho más porque es poder. Y vamos a seguir. Esto, como ya les mencionaba, es como una introducción a la serie. No vamos a ahondar tanto. En los demás sermones vamos a ir abordando cada uno de estos puntos. Y lo que vamos a ver lo siguiente es poder para testificar. Hechos 1:8. Nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué recibimos cuando viene el Espíritu Santo y nos llena? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos ¿qué? Poder. Recibimos poder. ¿Para qué? Para testificar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es poder. El Espíritu Santo es poder. El apóstol Pablo lo describe claramente, esto que dice Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Esto que escribe Lucas, porque el apóstol Pablo les dice a los corintios: acuérdense que cuando yo les fui a predicar a ustedes, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mi predicación, les dice a los corintios, fue con demostración del Espíritu y de poder. Y nosotros podemos ver, analizar cómo predicaba Pablo y Pablo predicaba así. Analizamos cómo predicaba Pedro y Pedro predicaba así con el poder. Cuando llega al templo y llega a la puerta de la hermosa, al templo está la puerta de la hermosa y está ese paralítico ahí, ese cojo, ahí pidiendo, cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Y cuando llega Pedro y Juan y estira la mano para pedirles, entonces Pedro, lleno del poder de Dios, le dice, lleno del poder del Espíritu Santo, le dice: míranos. Les dice al cojo: míranos, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Le agarra de la mano y lo levanta. ¿Con qué lo hizo? Con el poder. Con el poder, porque nosotros... ¿Y cómo se manifestó el poder? Pues que eso llamó la atención de la gente. Porque cuando vieron y supieron que era el cojo, que tenía muchos años ahí en la puerta, eso llamó la atención de la gente, y entonces se amontonaron y escucharon la predicación de Pedro. Y ese día fue cuando 3,000 se convirtieron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No, perdón, no, ahí sí fueron 5,000. Ahí se convirtieron 5,000. Los 3,000 fueron cuando vino la llenura del Espíritu Santo. Ahí
ahí se convirtieron 5,000. Entonces, porque ese es el poder que nosotros recibimos. Por eso, hermano, amigo, no tengamos temor de predicar. Amén. No tengamos temor de decirle a otra persona, Dios te ama. No tengamos temor de decirle, mira, te voy a invitar a la célula, te voy a invitar al encuentro, te voy a invitar a la iglesia. Que estoy enfermo, voy a orar por ti. Porque usted tiene ¿qué? Poder. Tiene poder. Usted tiene poder. Si recibió el Espíritu Santo, no es solamente para hablar en lenguas. Esa es una evidencia, esa es una señal. Usted tiene poder. Tiene poder. Así Pablo cuando andaba predicando, y una muchacha acá que se le, estos siervos estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Y estaba viendo que era cierto, traía un espíritu de adivinación esa muchacha, y los que la traían ganaban mucho dinero con las adivinaciones que hacía esta muchacha. Y estaba viendo, no estaba diciendo una mentira, era algo real lo que el espíritu de adivinación le revelaba a esta muchacha. Pero enfadó a Pablo, la enfadó. Y por eso la tira, le digo, sal de ella. Y le manda. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el poder. Tenía el poder. Entonces nosotros tenemos poder. Tenemos el poder. Pablo les dice a los corintios, dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es poder. Poder para testificar. Y esto lo vamos a ver en otro sermón. Número 4 dice, bueno, me voy a regresar un poquito al poder. Estaba en mi infancia, tenía unos tíos que trabajaron como campesinos. ¿Alguien sabe qué es un campesino? Sí, los que buscan oro. Metales, sí, ellos buscaban oro sí, el metal más conocido. Mis tíos se dedicaban al estaño. El estaño es un mineral que se alía con otro, no recuerdo con qué otro, se hace la aleación para sacar el hierro, que ahí sale el hierro del estaño, aliándolo con otro. Entonces allá en la sierra donde vivo yo hay vetas de estaño. Ahorita ya casi no lo acostumbra la gente porque bajó mucho el precio, ya no. Pero en aquel tiempo íbamos a las vetas de estaño. Pero recibiréis poder, en el griego se escribe dunamis, pero recibiréis dunamis. Dunamis es dinamita. Y me acuerdo cuando yo estaba chico, que íbamos a las vetas de estaño, escarbaban un hoyo con barra, con cincel, pero le hacían un hoyo a una piedra, porque compraban una piedra muy dura y que iba a ser muy difícil quitarla. Le escarbaban un hoyo y le hacían un hoyo lo más profundo que se pudiera. Entonces se le metía un cartucho de dinamita, se le prendía y a correr, teníamos que correr lejos porque cuando explotaba la dinamita volaba hecha pedazos la piedra y las aventaba a distancias muy largas. Entonces teníamos que correr un buen tramo, alejarnos y la palabra que usa Lucas para decir pero recibiréis poder es esa, pero recibiréis dinamita. Recibiréis poder. Y entonces nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Amén, aleluya. Para predicar. Recibimos poder. Y si alguien está enfermo, mira, voy a orar por ti, Dios te va a sanar. Y nosotros lo podemos decir con toda la fe, con toda la seguridad, porque si no lo sana, nunca le dijimos que nosotros lo íbamos a sanar. Le dijimos que Dios te va a sanar. Dios tiene el poder para sanarte. Y vamos a orar porque la Biblia dice que en Él hay sanidad. Y no solamente en sanidad, hay poder para muchas cosas. Lo cuarto que vamos a ver es poder para parecernos a Cristo. Y vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice así. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
Jesucristo. Jesucristo pudo manifestarse el fruto del Espíritu Santo. Es más, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad, y menciona varias cosas para... en Jesús, creo yo que una señal muy evidente, claro que el hablar en lenguas es la señal que la Biblia nos dice, pero también una señal muy evidente cuando alguien fue investido del poder de Dios. Es eso. Cuando tiene amor, cuando tiene paz, cuando tiene gozo, cuando tiene paciencia, cuando tiene benignidad, cuando tiene bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas es el fruto que fue lleno del poder de Dios. Fue lleno del poder de Dios para relacionarse con Dios, para relacionarse con los demás y para relacionarse consigo mismo. Que se puede dominar el mismo. En la misma carta a los Corintios dice, y si yo tuviera la fe para trasladar un monte de aquí al otro lado y no tengo amor, nada soy, porque el poder se manifiesta precisamente también en el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo, cuando nosotros podemos vencer la depresión, cuando nosotros podemos vencer la ira, cuando nosotros podemos vencer el odio, el rencor que podamos estar sintiendo, envidia o no sé qué cosas puedan, el Espíritu Santo es el poder que nos ayuda para parecernos a Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda a poder tener ese amor como el de Cristo, a poder tener ese gozo, así como dice la Biblia, dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vacas sean quitadas del corral, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque los trigales no produzcan campos, no produzcan, aunque haya total escasez, dice el profeta Habacuc, yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y eso, ¿sabe qué lo hace? El poder del Espíritu Santo que da el fruto del Espíritu Santo. Entonces, pues es importante el poder del Espíritu Santo. Y luego, ya para finalizar el siguiente dice, poder de Dios a través de los dones espirituales. Vamos a leer 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y creo que nos dice a nosotros que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales. Existen dones espirituales y es importante que conozcamos los dones espirituales. Vamos a ver los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, algo muy importante que también vamos a ver en esta serie es que nosotros recibimos poder de Dios a través de los dones espirituales. La palabra don es un regalo. ¿Quién los da? El Espíritu Santo. ¿Cómo los da? Como Él quiere. Y creo yo que los da como se necesita, como la obra de Dios lo necesita.
Los dones que necesite alguien, Dios los va a poner. Si usted se pone a predicarle a alguien, créame que Dios no lo va a dejar solo. Dios lo va a investir de su poder. Si usted se pone a dar una clase, Dios lo va a investir de su poder. Si usted se pone a hacer algo, a mí me llama la atención cuando la semana pasada hablábamos que hablaron de los 7 diáconos, que los discípulos dejaron de orar y de ministrar la palabra porque se pusieron a atender las viudas, y cuando vieron el problema dijeron: pues es que estamos descuidando la oración. Estamos descuidando la oración y no es bueno descuidarla. Entonces buscaron a los 7 diáconos. ¿Sí se acuerdan cuál fue una de las características, o la más importante, o la primera característica? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué iban a hacer estos 7 diáconos? Iban a servir a la mesa. Alguien pudiera decir: ¿para qué ocupa alguien que va a servir a las mesas? Alguien: no, es que tú eres sugiere, eres sugiere. Él necesita el poder. Él necesita el poder. Gustavo necesita el poder. Gustavo a lo mejor en alguna ocasión va a tener que mediar entre dos que quieren el mismo lugar en el estacionamiento. Ahora es que yo llegué primero. No, porque yo casi tenía ya apunté el carro, y a lo mejor él va a ocupar la llenura del Espíritu Santo para mediar entre ellos. Miren, vamos a ver, ahorita nos acomodamos. Y si lo hace solamente con sus palabras, va a tener que usar el poder. Todos los que sirven en la obra de Dios necesitamos el poder. El líder de célula que va a impartir un tema necesita el poder, porque ahí le van a llegar enfermos. Ahí le van a llegar gente. Esta semana acabo de conocer a unos doctores y veo cuánta necesidad tiene la gente. Veo cuánta necesidad la gente. Vi cómo se agarró llorando después de que estuve platicando con él, y se agarró llorando como el doctor. Porque veo cuánta necesidad. ¿Y cuándo necesitamos nosotros el poder? ¿Cuánto necesitamos los dones? La Biblia nos habló de 9 dones espirituales. ¿Se acuerdan así sin ver cuáles dones? A ver, los mencionamos. No, eso es el fruto. Los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, don de fe, interpretación de lengua 5, don de milagros 6, don de sanidad 7, diversos, pero ya les dijeron, ¿no? Diversos géneros de lengua. Bueno, son 9 dones espirituales. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Y creo yo que es como se necesita. Los dones que necesita una congregación, Dios los va a poner, los que necesiten. A mí me llama la atención y me agrada mucho la historia de cuando Moisés iba a construir el tabernáculo. Y Dios le da instrucciones.